Tenemos a Antonio Moreno, que es profesor y director del Laboratorio de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador senior del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y director de la nueva cátedra entre ambas instituciones de Lingüística Computacional. Importantísimo, que nos lo contaba también Javier al principio, desarrollar formación para las nuevas habilidades. La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, está generando nuevos trabajos y tenemos que crear formaciones para saber trabajar en este entorno. Antonio, bienvenido y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Hemos tenido médicos, hemos tenido ingenieros y yo soy el lingüista. Entonces voy a dar un poco la visión del lingüista en todo esto del procesamiento del lenguaje natural. Ya sabemos que el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, es la respuesta de la inteligencia artificial del desarrollo de aplicaciones que comunican, ¿no? Que entienden, que dialogan, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, y yo creo que es bastante evidente, es que desde los comienzos de la inteligencia artificial, el manejo del lenguaje es uno de los requisitos de las funciones cognitivas que se espera de una máquina artificial. No solamente es un robot que manipula y se mueve, no solamente la visión, sino que tiene que comunicar. Todo el mundo entiende que el lenguaje es uno de los factores esenciales del ser humano. Voy a hacer un poquito de historia, y voy a lo mejor no sé si conocen esta película, es una película del año 57. No sé si cuánta gente de aquí habrá visto esta película, yo la vi una vez en televisión española y la verdad es que me gustó y la apunté, y es la primera vez que lo presento. Esta es una obra del año 57, y para poner un poquito el contexto, es una obra, allá aparece un ordenador, uno de los primeros ordenadores que aparecen, yo creo que en las películas, es en los comienzos de la televisión, y es una comedia entre Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Por cierto, Katharine Hepburn se llama Bunny Watson, curiosamente, Watson, luego saldrá, y ella es una persona que es la jefa del servicio de documentación de las nuevas cadenas de televisión que están saliendo en Estados Unidos. Y aparece un ingeniero electrónico, que propone tener un ordenador para sustituir a las mujeres que trabajan ahí en el servicio de documentación. Y se monta ahí una historia bastante curiosa, lo que está comentando antes Ariadna, ¿no? El miedo a perder los trabajos. Bueno, para mí es el primer ejemplo que yo he tratado de buscar en la literatura, en este caso en el cine, de la aplicación de la inteligencia artificial y del procesamiento del lenguaje natural ya en la comedia. Estamos hablando de los orígenes de la inteligencia artificial. Esto es una comedia y es una película, y las películas realmente son un poco las expectativas del imaginario colectivo de lo que nos viene. Y ahí ya se nos estaba sacando, nos estaban diciendo que los ordenadores podían ser nuestros sustitutos o por lo menos nuestros amigos. Y esto es el principio de lo que se llama recuperación de información. Año 57. En el año, vamos a ir un poquito también para atrás, o sea, en esa misma época, aparece la traducción automática. La traducción automática, la primera década de la traducción automática, del 54 al 65, era una herramienta militar. Básicamente, lo que se pretendía era poder traducir los textos científicos de física, de química y de matemáticas del ruso al inglés. Esto era el objetivo. Seguramente muy influido por Alan Turing, que saben ustedes, uno de los padres de la informática, y además que tuvo un papel muy destacado en el desciframiento del código Enigma. Es decir, entonces se entendía que las lenguas eran como códigos, por tanto traducir a pasar de un código a otro. Luego se vio que en absoluto era así. En el año 68, Kubrick, después de 4 años, sacó su película 2001, Una odisea en el espacio, y ahí tenemos un ordenador, HAL 2000, que hace diálogo, ¿no? Habla con el protagonista y en un momento determinado dice: Dave, no puedo hacer eso, no puedo desconectarme. Bueno, eso es el año 68. En el año 79 aparecen nuestros amigos, C3PO especialmente, que es ya un
un androide de protocolo que ya está pensado como herramienta para interactuar y que puede manejarse en 1 millón de formas de comunicación. Bueno, todo esto es el año 79. Todavía IBM no había sacado al mercado el ordenador personal. Es decir, está claro que en el imaginario colectivo, y el cine probablemente sea el ejemplo más bueno y más importante del arte del siglo XX, ya estaba en la mente de todo el mundo que los robots y los ordenadores nos iban a permitir comunicar y salvar la barrera del multilingüismo. Pero, ¿qué ha pasado 60 años después? Es decir, la lingüística computacional comenzó en los años 60, aproximadamente. 60 años después tenemos, a principios de los años de esta década, tenemos Watson, que ya lo ha presentado Ariadna, un gran avance para la inteligencia artificial y para el procesamiento del lenguaje natural, una máquina que puede conversar y responder. Todos conocemos los sistemas Siri y Google Assistant, que nos permiten dialogar con nuestros teléfonos y con nuestras tabletas, y seguramente todos conocemos o hemos utilizado Google Translate y DeepL, que es la última herramienta, no sé si la conocen, se la recomiendo, de traducción automática. Y estos programas cada vez producen mejores traducciones, y si no se lo creen, prueben la última versión de DeepL y verán que pueden traducir verdaderamente con muy buena calidad. Esto es lo que tenemos 60 años después. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado del año 57, esa máquina que supuestamente va a ayudarnos a recuperar información? ¿Cómo hemos sido capaces de tener ordenadores que pueden traducir y que pueden dialogar con nosotros? Parece magia. Bueno, yo creo, no es la única explicación, pero hay que tener claro que esto ha ocurrido en los últimos 20 años. Los primeros 40 años ha sido investigación, ha sido trabajar muchos modelos, sobre todo investigación universitaria, y a partir de principios de este nuevo milenio es cuando han empezado, y sobre todo a partir de la última década, a producirse realmente aplicaciones que funcionan, y que funcionan bastante bien. ¿Cuál es la causa de esto? Yo creo que la principal causa, hay muchas causas, evidentemente, mejora de la tecnología, etcétera, etcétera, pero para mí un factor importantísimo es Internet. Internet surgió en el 92, como ustedes saben. Yo en el año 96 tenía una de las primeras páginas de Internet en la Autónoma y no se conectaba nadie, porque nadie tenía acceso. Entonces, Internet, ¿y cuándo aparecieron los primeros móviles, smartphones? Hace poco tiempo. O sea que todo esto que ha llegado, nos está llegando en una oleada actual. Y una de las cosas que tiene Internet es información en múltiples lenguas, y necesitamos entender, necesitamos comunicar y procesar todo esto. Yo lo que quiero contar aquí un poco es que, aunque esto parezca que es un logro y que realmente lo tenemos ya muy superado, no es así. Y voy a enseñar unos cuantos ejemplos de por qué procesar el lenguaje natural no es tan sencillo como parece, aunque ya tengamos máquinas y programas que hagan estas cosas. Voy a dar simplemente 3 grandes problemas, ¿no? El primero es el problema de la creatividad. Esto está definido por Chomsky como esa capacidad que tenemos los seres humanos de entender oraciones que no hemos leído o que no hemos leído antes. Y yo aquí traigo el ejemplo de mi hija Teresa con 2 años y medio. Mi hija Teresa con 2 años y medio me dijo: papá, tú eres un comprachupetes. Sé que tenía 2 años y medio porque no le quitamos el chupete hasta los 3 años. Y además, si no tenía chupete, no dormía. Y su padre tenía que bajar rápidamente corriendo a la farmacia a comprar el chupete. Y por eso mi hija me puso ese mote: papá, tú eres un comprachupetes. Vamos a ver, esto es una cosa bastante fácil de entender para cualquier humano, pero para una máquina es muy complicado. ¿Cómo incorpora estas palabras nuevas que se han creado? He buscado en este programa, en el DeepL, he puesto la frase, este es el traductor que les mencionaba antes, que ha superado a Google en el último año en calidad, según mis estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que llevamos 12 años comparando los distintos programas de traducción. Puse en el programa: papá, tú eres un comprachupetes,
y la traducción, no sé si la pueden ver ahí, that you are a dumbass, es decir, algo así como un pendejo. No tiene nada que ver con comprar chupetes. Debe ser que es la primera cosa que se le ocurrió al programa que podía caer. Sí. ¿Y cómo va a saber el programa si resulta que no lo ha visto nunca? No ha visto nunca esta palabra. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Dije, voy a buscar en Internet, voy a ver si hay alguien que ha escrito alguna vez comprar chupetes. Y se me ocurrió poner comprar chupetes en Google y, por supuesto, no apareció. Pero no solamente eso, comprar chupetes, todo el mundo que sabe español sabe que es un compuesto muy productivo, igual que abrelatas o pagafantas. Todo el mundo sabe lo que significa. Bueno, pues resulta que nadie había escrito en Internet, hasta hace una semana, el que compra chupetes. Es decir, a mí lo que me maravilla es que una niña de 2 años y medio fuera capaz de producir este compuesto, totalmente creativo, y nadie lo hubiera escrito en español, ni ningún programa fuera capaz de entenderlo. Esto es uno de los grandes desafíos del lenguaje para los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Cómo dar cuenta de la creatividad humana. Es decir, hablamos mucho de aprendizaje automático, pero este realmente es uno de los grandes problemas. Y de hecho, yo le llamo la maldición de Chomsky. La maldición de Chomsky porque él dijo que ningún conjunto de datos, por muy grande que sea, puede contener todos los ejemplos del lenguaje, de ninguna lengua. Y esto es una cosa que dijo una niña de 2 años y medio. Vamos a pasar al siguiente problema. A ver si me deja pasar. No consigo pasarlo. Vamos a ver si tocando aquí. Tampoco. No consigo pasar esta. No sé si alguien me puede ayudar a pasar. No, no se mueve. La tecnología. Bueno, la segunda ejemplo que quería poner, además es un ejemplo bastante divertido, es el problema del contexto. Nosotros, para interpretar cualquier mensaje, necesitamos el contexto. Y voy a poner un ejemplo de los hermanos Marx, que es un ejemplo muy divertido. Aparecen los hermanos Marx y uno le dice: como nos encuentres, ahí está, ahí está, sopa de ganso. Si le encuentra, estará perdido. Dice, qué tontería, ¿cómo voy a estar perdido si me encuentran? Es decir, esto, que es una cosa muy típica en el uso humano, lo curioso de todo esto es que si miramos ahí, en la izquierda, las acepciones de la palabra perdido, en el diccionario de la Real Academia, veremos que hay 7 acepciones. La primera, que es la más básica, que es que se ha salido de su ruta y que no sabe llegar a su destino, es la que es estar perdido. Bueno, pues en el diccionario de la Real Academia, que es el más completo que hay para el español, no está registrado la acepción estar perdido como no tengo solución, fracasado y seguramente me van a coger y hacer algo que no me viene bien. Esa acepción no está en el diccionario de la Real Academia. Este ejemplo lo pongo para que vean cómo se va a poder traducir esto si resulta que en el diccionario más grande que tenemos para el español aparece contemplada esa acepción. Esto es complicado. Todas estas variantes, el lenguaje es muy contextual y cualquier sistema que hagamos lo tenemos que localizar, tenemos que contextualizar al problema. Y este es un ejemplo que puede darnos una pista de lo complejo, porque todos nosotros entendemos perfectamente este chiste. Y seguramente un programa tendrá problemas. El tercer ejemplo que quería poner es que nosotros no hablamos con palabras o hablamos con oraciones, sino que hablamos dentro de un discurso. Generalmente conversamos. Incluso esto, que es un monólogo, es una conversación. Y una conversación implica una serie de cosas. Por ejemplo, implica un contexto. Estamos aquí en una sala, implica unas intenciones, una comunicación que quiero transmitir, implica un conocimiento compartido. Si yo no supusiera que ustedes conocen las películas que he mencionado y ustedes fueran, por ejemplo, de un pueblo del Amazonas, no tendría mucho sentido los ejemplos que he puesto,
porque no conocerían a los hermanos Marx o no conocerían la Guerra de las Galaxias. Y, por supuesto, hace falta un guión coherente. Imagínense ustedes conversar con una máquina, a veces de la manera en la que nosotros solemos conversar con nuestros amigos o con nuestros vecinos, ¿no? Esto no es nada fácil. Esto explica, por ejemplo, cuando a Google le preguntas qué tiempo va a hacer mañana en Gijón y te dice 15 grados y nublado. Y tú le preguntas, ¿tengo que llevar el paraguas? Y no sabe. Es muy difícil, porque realmente no quiero que me cuente la lista de tiendas donde venden paraguas, sino que me diga si va a llover. Todo este sistema hay que meterlo dentro de un sistema conversacional y esto lo hace bastante complicado. Bueno, con este paro de aquí voy a seguir rápidamente, porque ya no me queda ningún minuto. ¿Qué beneficios puede tener el procesamiento del lenguaje natural para la sociedad? En primer lugar, obviamente nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad para leer, escuchar y traducir. Eso es evidente que ya lo tenemos. Una cosa muy importante es que el PLN no es solamente procesamiento de texto, sino que también es procesamiento de habla. Y va a ser muy útil para todas las actividades en las que intervenga la lengua oral. Estamos creando interfaces hombre-máquina, que no son solamente los smartphones, sino que también, por ejemplo, nuestros coches, los juegos, etcétera, etcétera. Una cosa muy interesante es que, precisamente, nos permite analizar los contenidos que hay en Internet y en las redes sociales, una de las cosas que valoraremos luego posteriormente. Y, como no, también mejora industrias como la traducción o el turismo. Industrias como la traducción, porque las agencias de traducción están incorporando ahora un nuevo perfil de traductor, que es el poseditor. Están empezando a utilizar desde hace unos años la traducción automática para unos campos y el traductor lo que hace es modificar los resultados que proporciona la traducción. Y esto ya se está incorporando en algunas agencias de traducción. Y por último, y muy importante también, nos va a permitir que la administración electrónica que tenemos y que cada vez va a ser más evidente en nuestras vidas, nos pueda acercar al ciudadano con ello. Por ejemplo, los ejemplos que hemos visto de sanidad y también en justicia. Muchas de las cosas que se van a desarrollar en el futuro se van a enfocar en estos dos ámbitos de negocio. Y nada más. Muchas gracias y perdonen por esta intervención.